Los 50 principios del milagro, de un curso de milagros, por Kenneth Wapnick. Continuación, principio 14. Los milagros dan fe de la verdad. Son convincentes porque proceden de la convicción. Sin convicción degeneran en magia, que es insensata y por lo tanto destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente. A menudo decimos cosas como dar testimonio de la verdad o reflejar la verdad, y lo que esto nos indica, repito, es que la verdad no está presente en este mundo porque el mundo no existe. Lo que podemos hacer en este mundo es reflejar la verdad del cielo. Hay una sección que se titula El reflejo de la santidad. No somos santos en este mundo, sino en el cielo. Nuestra santidad es como Cristo. En lo que sí podemos convertirnos en este mundo es en el reflejo de su santidad. Hay otra sección que tiene un título hermoso, Los heraldos de la eternidad. El heraldo de la eternidad es la relación santa. Esta es una relación que ha sido profana o especial, que ha estado repleta de culpa e ira y resentimiento, y que se ha sanado, lo cual significa que ahora refleja la paz del cielo y de la eternidad. La relación santa es la precursora de la eternidad, no es la eternidad, pero al unirnos a través del perdón, refleja la unidad de Cristo en el cielo. Asimismo, la curación refleja la perfección de Cristo, la verdad de quiénes somos realmente. Este principio dice lo mismo, que los milagros dan testimonio de la verdad. No son la verdad, sino el reflejo de ésta. Pregunta. El curso afirma que en este mundo de separación se nos ha asignado un Salvador y que cuando estemos listos para contemplar el rostro de Cristo encontraremos a esa persona. ¿Significa eso que podría ser cualquiera? ¿Cualquier clase de relación, no necesariamente un matrimonio entre hombre y mujer? Respuesta. Un curso de milagros parece sugerir que hay ciertas relaciones muy cruciales en nuestras vidas, y yo creo que casi siempre estas serían las personas con quienes pasamos gran parte de nuestro tiempo. Padres, hijos, cónyuges, amigos muy cercanos. Podría ser una situación de trabajo intensa, pero típicamente estas serían las relaciones que el manual define como del tercer nivel, relaciones de toda la vida. No siempre tiene por qué ser así, pero generalmente ese es el caso, y eso es lo que el curso implica en realidad. De vuelta al principio 14. Los milagros son convincentes en términos de esta verdad porque surgen de la convicción que emana de nuestro interior, que es realmente la fe. Es la fe y la confianza de que, al elegir el camino del Espíritu Santo, estaremos mejor, lo cual es más fácil de decir que de hacer, porque todos estamos convencidos de que sabemos más que nadie que la ira funciona, que los intereses separados funcionan y que nuestras maneras de resolver los problemas son las mejores, lo que hace a los milagros testigos de la verdad en la que pueden convertirse para nosotros es creer en ellos. Esto significa creer en el principio de que al entregarle el problema al Espíritu Santo, la situación se resolverá debidamente. Sin convicción degeneran en magia, que es insensata y por lo tanto destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente. Bien, esto quiere decir que cuando no contamos con el Espíritu Santo es porque confiamos en el ego para resolver los problemas, y eso es magia. Podemos definir magia como cualquier cosa que hagamos
para resolver un problema que no existe, lo cual se refiere a todo lo que hagamos para resolver un problema en el nivel físico. Así es como el ego querría que lo resolviéramos. Eso es magia, la cual puede funcionar en el nivel en que ocurre. Si usted tiene un dolor de cabeza penetrante y se toma una aspirina, eso puede quitarle el dolor de cabeza, pero no eliminará el dolor de la culpa que lo llevó a producírselo. Por esa razón, el curso dice que use la magia si cree en ella, pero no crea que ésta resuelve sus problemas. El milagro le indicará dónde radica el problema realmente. Más adelante, el texto señala que el milagro le devuelve a la causa la función de ser causa, lo cual significa que los milagros nos enseñan que la causa de todos los problemas que tenemos está en nuestra mente. El mundo nos enseña que la causa de estos está en nuestro cuerpo o en el cuerpo de otra persona. Por ejemplo, la razón por la que no soy feliz es que hay algo malo en mí, o hay algo malo en la forma como usted me trató, o en la forma en que el gobierno, o las condiciones del tiempo, o Dios, o el mercado de valores me tratan, o cualquier otra cosa que el ego convierta en la causa. Esta cancela la causa en nuestra mente y convierte al mundo en causa. El milagro le devuelve a la causa, que es la mente, la función de ser causa. Básicamente, todo lo que hace el milagro es decirnos que el problema no está en otra persona, está en mí. La magia dice que el problema está en el mundo o en el cuerpo, y por consiguiente es allí donde usted tiene que resolverlo. Todos somos muy ingeniosos al resolver los problemas del mundo, y la medicina adelanta más y más en la solución de los problemas del cuerpo, pero verdaderamente no resuelve nada, porque todo lo que hace el ego es fabricar otro problema. En esta generación, el cáncer es el objeto. Recuerdo que una vez fue el polio, y más adelante para la próxima generación será otra cosa. Lo único que hacemos es cambiar la forma y jamás nos ocupamos de la verdadera causa del problema, que es nuestra creencia en la separación. Cuando utilizamos la magia como una forma de resolver los problemas del mundo, puede ser destructivo. A propósito, el uso de esta palabra es otro ejemplo de lo que ocurría durante las primeras semanas de dictado del curso, un ejemplo de la naturaleza conversacional del mismo. Helen escuchó la palabra destructivo, la cual se corrigió inmediatamente y se cambió por uso no creativo de la mente. Esto se debe a que la manera del mundo de resolver los problemas es por medio del ataque. A veces el ataque es muy sutil, otras veces obviamente no lo es, pero la magia nunca es amorosa, puesto que siempre es un intento de solucionar un problema por medio del desamor, el cual excluye la fuente de amor en nuestra mente. Principio 15. Todos los días deberían consagrarse a los milagros. El propósito del tiempo es que aprendas a usarlo de forma constructiva. El tiempo es, por lo tanto, un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin. El tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. Básicamente este principio expone la meta fundamental del curso, que es ayudarnos a que pasemos cada hora del día, todos los días de nuestras vidas, en una continua contemplación de todas las cosas como el Espíritu Santo nos pide que las contemplemos. Esto quiere decir que continuamente veamos todo lo que ocurre en nuestras vidas como lecciones que Él quiere que aprendamos. Esto quiere decir que continuamente veamos todo lo que ocurre en nuestras vidas como lecciones que Él quiere que aprendamos, que cada cosa que ocurre es una oportunidad de aprendizaje si nos aprovechamos de la misma. Así, todo lo que confrontamos debemos verlo como una oportunidad de escoger el agravio del ego o el milagro del Espíritu Santo. Pregunta: ¿hay veces durante el día
en que mi ego grita tan fuerte que no recuerdo que debo acudir al Espíritu Santo. Si comenzara mi día con una afirmación universal: Espíritu Santo, por favor, permanece conmigo todo el día, ¿qué pasaría? Respuesta: lo dudo. Si usted hace eso y luego no piensa en él en algún momento, eso es magia. Lo que diría un curso de milagros es que usted debe comenzar su día en esa forma y pensar en él todo el día. También, claro. De otra manera, usted va a pensar que el uso del piloto automático se encargará de todo. En un sentido, eso es cierto, si usted realmente permanece en piloto automático, pero yo creo que eso requiere una cantidad tremenda de disciplina, y si tuviéramos esa clase de disciplina, no necesitaríamos un libro de ejercicios. Al principio del capítulo 30 hay una sección que se titula Reglas para tomar decisiones, que es una manera muy sencilla de decirnos cómo debemos empezar. Afirma exactamente lo que usted dice, pero luego explica en detalles lo que debe hacer si se le olvida. Yo creo que debemos empezar nuestro día de esa manera, pero luego debemos reforzarlo continuamente. De lo contrario, es muy fácil recurrir al ego. Pregunta: considero que una de las razones por las cuales no siempre recuerdo pedir que pueda ver a través de la visión del Espíritu Santo es que hay una parte de mí que, a pesar de todas mis decisiones conscientes, aún quiere ver a mi manera. Ahora bien, esa no es una parte consciente de mí. Siempre es un choque cuando descubro que está ahí. ¿Qué se puede hacer con el inconsciente? Respuesta: cuando usted se da cuenta, no se siente culpable, sino que trata de hacerse más y más alerta al momento en que esa parte inconsciente se manifiesta. Eso es lo que ocurre cuando trabaja con este material por un tiempo. Puede parecerle que su vida empeora o que usted se siente más infeliz. Lo que ocurre en realidad es que usted se torna más sensitivo a cosas suyas que de otro modo jamás habría conocido. Lo que tiene que hacer es solo tratar de estar alerta a cuando está proyectando algo. Es mucho trabajo arduo y no es fácil, requiere vigilancia. La tercera lección del Espíritu Santo en el capítulo 6: mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Realmente significa estar alerta en contra del ego. Y sí, ello requiere mucho trabajo arduo. Esto es en realidad un adiestramiento mental. Siempre estar pensando en la otra manera de interpretar algo. Hay una línea en el texto que vuelve loco a todo el mundo porque reconoce su significado. Dice: ¿preferirías tener razón a ser feliz? Pregunta: acerca del mismo tópico, hay una sección en el curso que trata sobre 3 preguntas y la última contesta las 3 anteriores. Pregunta: respuesta: ¿y deseo ver aquello que negué porque es la verdad? Bien, en realidad todo esto es parte del último obstáculo a la paz, el temor a Dios, porque el ego siempre enseña que la verdad, si realmente la mirásemos, nos destruiría. La verdad acerca de nosotros es tan horrible y devastadora, porque somos personas tan despreciables que si en verdad mirásemos, Dios nos daría muerte. Lo que tenemos que hacer es desmenuzar el sistema de pensamiento que nos enseña eso y percatarnos de que la verdad no es que seamos estas personas terribles, sino que somos esta persona santa que es el Hijo de Dios. Eso requiere mucho trabajo, porque el otro sistema de pensamiento es una parte integrante de nosotros. La sección titulada El miedo a mirar adentro describe primero lo que el ego nos dice que veríamos si mirásemos en nuestro interior. Un pecador sin esperanza, luego dice: ¿pero qué tal si mirases adentro y vieses que no hay pecado? Ese es el verdadero miedo, pero es el miedo del ego. Es por eso que preferimos ver las cosas a nuestro modo y no a la manera de Dios. Si el mundo es una alucinación y nosotros lo fabricamos y, por consiguiente, se hizo como un ataque a Dios, como enseña el curso, eso significa que este mundo es un gran símbolo de nuestro pecado en contra de Dios. Si no hay nada ahí, entonces todo es fabricado, es sólo un tonto desatino. Es entonces que el ego se aterra, que todo el mundo del pecado
no es nada más que una tonta equivocación, es la única cosa que el ego jamás nos permitiría ver. Es por tal razón que, cuando el curso nos dice repetidamente que el pecado no existe, al ego no le gusta nada. Todo el sistema de pensamiento del ego está fundamentado en el pecado. Eso es lo que hace real a este mundo, lo cual implica que niega la realidad de la voluntad de Dios. Volviendo al principio 15, el propósito del tiempo es que aprendamos a usarlo de forma constructiva. Eso fue lo que dije al principio. El propósito del tiempo es enseñarnos que el tiempo no existe. Es así, pues, un recurso de enseñanza y un medio hacia un fin, que es la forma en que un curso de milagros lo percibe todo en este mundo. Nada es un fin de por sí, nada en sí es real, es sólo un instrumento de enseñanza, pero no nieguen el mundo ni el cuerpo, eso no es lo que enseña el curso, más bien debemos mirarlos de forma distinta. Todo lo que ocurre, en la medida en que nos aprieta los botones o nos perturba en la forma que sea, se convierte en una oportunidad de aprender nuestras lecciones. Esto incluye no sólo las cosas en nuestro mundo personal, sino también en el mundo más amplio, cosas como el hambre, el holocausto, la crucifixión. No las negamos, ni negamos que ocurrieron en el mundo de la ilusión, pero sí cambiamos la manera en que las percibimos. De víctimas y victimarios, vemos a todo el mundo, incluyéndonos a nosotros mismos, pidiendo el amor que no creemos merecer. El mundo entero es un salón de clases. Nuestras vidas individuales son clases que tomamos en esta universidad. Todo este camino se convierte entonces en un currículum que tenemos que aprender, y nuestras experiencias individuales se tornan en clases específicas que tomamos para deshacer la culpa que hemos hecho específica. Ese es el propósito del mundo, el propósito del tiempo. El tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. Bien, cuando hayamos cumplido el propósito del tiempo, cuando el último de los hijos separados de Dios recobre su mente correcta, eso es lo que un curso de milagros llama el segundo advenimiento, que es el despertar del hijo de su pesadilla. Esto le abre paso al juicio final, que es la última elección entre la verdad y la ilusión. Es cuando el mundo entero, como dice el curso, se disuelve en la nada de donde provino. Principio 16. Los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es tan bienaventurado como recibir. Aumentan la fortaleza del que da y simultáneamente le dan fortaleza al que recibe. Este principio es idéntico al número 9. Pueden ver que muchos de los principios se repiten ahora, igual que con el tiempo. El milagro es un instrumento de enseñanza y la idea es ayudarnos a entender que no estamos separados. El milagro nos enseña que dar y recibir son en verdad lo mismo. Es el título de la lección 108 del libro de ejercicios. Todos somos lo mismo, maestro y discípulo, terapeuta y paciente, el que sana y el que es sanado. Recuerden que el error que el milagro tiene que corregir es el error de creer que estamos separados. El milagro, pues, se convierte en una muestra de nuestra unión, y es de eso que habla este principio. Principio 17. Los milagros trascienden el cuerpo.
Son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá del nivel corporal. Por eso es por lo que curan. Los milagros trascienden el cuerpo porque nos enseñan que no es el cuerpo donde se dan. El cuerpo no es lo que constituye el problema y por lo tanto, al cambiar de pensamiento, trascendemos las leyes del cuerpo. Es por eso que, por ejemplo, personas que pueden tener serios problemas de cáncer, un día van al doctor y éste les dice: «No entiendo, todo ha desaparecido». Hay muchos ejemplos de esta clase de proceso. Hay una lección que dice: «No me gobiernan otras leyes que las de Dios». Esa lección menciona algunas de las leyes que el mundo estima, tales como las leyes de nutrición, inmunización, amistad, economía, religión, y dice que ninguna de estas leyes significa nada y que al cambiar al milagro, mentalidad correcta, uno puede trascender estas leyes y no permanecer atado a las mismas. Fue la mente la que fabricó las leyes físicas. Es por eso que es tan importante darse cuenta, si van a trabajar con un curso de milagros, que éste enseña que Dios no creó el mundo. Las leyes del mundo, las leyes de la gravedad, muerte, enfermedad y nutrición, todas las leyes son hechas por el hombre, todas son partes de la mente egocéntrica. El ego las hizo, y nosotros le damos poder a esas leyes en virtud de nuestra lealtad al ego. Al cambiar esta lealtad, podemos trascender todas esas leyes. Un ejemplo de alguien quien no está sujeto a esas leyes es Sai Baba, el famoso gurú indio, quien trasciende el mundo físico y es capaz de manifestar y materializar objetos en su mano. Solo mueve su mano y súbitamente produce un anillo de diamantes o lo que sea que quiera hacer, y uno no tiene que creer, dicho sea de paso, que él es auténtico para aceptar que el principio es auténtico. Eso es lo que él demuestra, que con el uso adecuado de la mente usted en realidad puede hacer cualquier cosa en este mundo. Como dice Jesús más adelante en el texto, tu fe puede mover montañas, y creo que él lo dice muy literalmente. Puesto que nuestras mentes hicieron la montaña, en todo caso, ¿por qué no podemos divertirnos con ella o moverla de aquí para allá? Ya que todo es fabricado por nuestras mentes, no debe causar ninguna sorpresa que podamos cambiar lo que hemos hecho. ¿Qué hay de extraordinario en eso? Hicimos el cáncer, ¿por qué no podemos cambiar de idea sobre el mismo? No es el Espíritu Santo quien cura el cáncer. Él simplemente nos recuerda que podemos hacer otra elección. Al recurrir al poder de nuestra mente de cambiarse a sí misma, las formas son magia, pero el propósito de Sai Baba ciertamente parece ser la demostración a las mentes que se han cerrado a su poder de lo que puede hacer la mente. Y es este propósito lo que la hace espiritual, no psíquica, una distinción a la cual volveremos más tarde. Otro ejemplo es el que cita Ram Dass en términos de su gurú, llamado entonces Richard Alper, el psicólogo de Harvard que colaboró con Timothy Leary en la investigación y experimentación psicodélica. Él viajó a la India en busca de su gurú y al fin lo encontró. Al cabo de unos días el gurú le pidió que le trajera su maleta, la cual estaba repleta de LSD y de cuanta cosa había supuestamente desconocidas por el gurú. Alper trató de ocultarlas, pero finalmente, a insistencias del gurú, tuvo que entregarle el contenido de la maleta. Sin parpadear, el gurú se tragó lo que Alper afirma que era una cantidad increíble de la sustancia blanca. No tuvo efecto alguno en el gurú. Fue un ejemplo de habilidad psíquica o magia. Pero su propósito era en verdad distinto y tuvo un singular efecto sobre Alper. Estas son ilustraciones del primer principio de que no hay orden de dificultad. Muchas personas son capaces de adiestrar sus mentes de manera que pueden mover un vaso o una taza de un lado a otro de la mesa. Eso no es tan difícil de lograr si usted es realmente dedicado y disciplinado en su mente y,
Si usted puede mover una taza, ¿por qué no podría mover una montaña? Esta podría ser una forma de explicar cómo los antiguos egipcios movieron todas esas rocas pesadas para construir las pirámides. De algún modo, ellos habían aprendido a dominar sus mentes. Negar esto como una posibilidad es afirmar que existe un orden de dificultad en los milagros. Tal dominio, sin embargo, no le trae paz ni lo acerca más a Dios. Todo lo que hace es capacitarlo para que vuelva a ponerse en contacto con el poder de su mente, pero es el mal uso de ese poder lo que nos metió en dificultades, en primer lugar. Así que el único remedio para esta práctica equivocada es poner su mente bajo la dirección de aquel que jamás la usará mal. Es por eso que el curso es tan claro y enfático sobre cómo debemos hacer las cosas en el mundo. Le preguntamos a aquel que sí sabe, no las hacemos por nuestra cuenta. De lo contrario, podríamos utilizar nuestras mentes como una forma de lograr poder sobre los demás, hiriéndolos a ellos y a nosotros mismos. Cuando el principio dice que el milagro cambia el dominio de lo invisible, habla de cambiar hacia la mente más bien que hacia el cuerpo, y es por eso que el milagro puede sanar, porque devuelve el problema al lugar donde verdaderamente radica, que es la mente y no el cuerpo. Hay una hermosa línea casi al final del capítulo 12 que dice: «Cuando hiciste que lo que no es verdad fuese visible, lo que es verdad se volvió invisible para ti». Por lo tanto, necesitamos ayuda para movernos de lo que parece visible, que es el cuerpo, hacia lo que hemos hecho invisible, la verdad en nuestras mentes. Continúo en el principio 18. El milagro es un servicio. Es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. Esta es otra forma de decir lo que ya hemos discutido, que el milagro nos ayuda a reconocer y a recordar que somos uno y Él mismo, y que nuestra valía la establece Dios. Tu valía es lo mismo que la mía. Si percibo que eres más valioso que yo, o menos valioso de lo que yo soy, víctima o victimario, entonces eso es un ataque. Básicamente, es un ataque a la filiación, y por consiguiente, tiene que ser un ataque al creador de la filiación. Es una enseñanza consistente de un curso de milagros, que todos somos lo mismo. Al movernos más allá de las diferencias superficiales de nuestros cuerpos, físicos y psicológicos, hacia la unidad subyacente, no sólo del Cristo en nosotros, sino también nuestra necesidad compartida de recordar lo que hemos olvidado y de escapar de la prisión de nuestra culpa. Así, al final del capítulo 15, que se escribió cerca del Año Nuevo, aparece esta breve oración: «Haz que este año sea diferente al hacer que todo sea lo mismo». Aprendemos a ver que todo es lo mismo porque en verdad solo hay un problema y por eso solo puede haber una solución, y todas las cosas y toda la gente en el mundo sirven para enseñarnos esta única lección. Un milagro es un servicio porque obviamente es una manera de traer amor a alguien que cree en el miedo, y al traerle amor, o ser un canal de amor para usted que está atemorizado, también lo estoy canalizando hacia mí. Repito, el milagro no es aplicable a la conducta, a pesar de lo que a veces puede parecernos efectos en el comportamiento. Únicamente ocurre en el nivel de la mente. Lo más amoroso que jamás pudiéramos hacer no tiene nada que ver con lo que hacemos en el nivel de la forma. Es más bien el unirnos los unos con los otros a través del perdón.
Paso al principio 19. Los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. Se basan en la cooperación, porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. Básicamente, esto significa que los milagros lo que hacen es restaurar en nuestras mentes la conciencia de nuestra unidad con Dios. Los milagros no nos hacen uno en Dios. Los milagros nos recuerdan que somos uno en Dios. Recuerden, vuelvo a repetir, que la idea clave en el sistema del ego y la manera de percibir del ego es que nosotros estamos separados. Si creo que mi cuerpo está enfermo, estoy haciendo mi cuerpo real, lo cual quiere decir que estoy haciendo real el propósito del cuerpo. Esto es la separación. Si me siento perturbado porque usted está enfermo, estoy haciendo exactamente lo mismo. Se basan en la cooperación porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Esto expresa la misma idea. Cooperación quiere decir que usted se une con alguien y la filiación de Dios es una. Otra cosa que el curso dice repetidamente de sí mismo, además de que ahorra tiempo, es que es muy sencillo. Con esto no quiere decir que sea fácil. Es sencillo porque lo ve todo exactamente en la misma forma. Todos los problemas son lo mismo, toda la gente es la misma. Todos estamos unidos en el nivel de nuestras mentes. Por lo tanto, hace que la solución de todos los problemas sea la misma. Pregunta: ¿eso también incluiría unirnos con la gente que se ha ido antes que nosotros? Respuesta: sí, seguro. Las relaciones no son del cuerpo, de modo que alguien muy cercano a usted puede haber fallecido y usted podría tener aún una relación significativa con él o ella. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. Ahí está la palabra, reflejar, nuevamente. El milagro no se rige por la ley de la eternidad, porque la eternidad no tiene nada que ver con el mundo del tiempo. El milagro se necesita en éste. Así que el milagro refleja la ley de la eternidad. La ley de la eternidad es que todos nosotros somos uno, y somos uno ahora mismo. Principio 20. Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo. Ahí está otra vez la misma idea de que la verdad y la santidad no se encuentran en el cuerpo, se encuentran en nuestras mentes. Cuando nuestras mentes se sanen totalmente, recordaremos que la verdad está en nuestra identidad como espíritu. Más adelante el curso habla acerca del templo del Espíritu Santo como una relación. No se halla en el cuerpo, se halla en la relación. El Espíritu Santo no puede estar en el cuerpo porque no hay cuerpo. Dios no ubicaría al Espíritu Santo en un lugar que no existe y donde no existe ningún problema. Los cuerpos no se enferman ni se sanan. Solo la mente puede estar enferma y solo la mente puede sanarse. Dije antes que cuando la separación pareció ocurrir, Dios creó al Espíritu Santo, ubicó al Espíritu Santo, a quien se define también en el curso como la respuesta de Dios y su voz, en el lugar donde se necesita. Donde se necesita el Espíritu Santo no es aquí en el mundo, porque el mundo no es el problema. Él es necesario en nuestra mente. Es ahí donde radica el altar de la verdad. El cuerpo
no es el templo del Espíritu Santo, el uso del cuerpo lo es, el cual se encuentra siempre en términos de una relación, el unirse en un propósito común. Para el curso, el templo del Espíritu Santo, donde éste se manifiesta y donde se encuentra, es en una relación. Hay un pasaje donde Jesús dice que Él está presente en la relación santa. Esto no significa que Él no esté presente en una relación profana. Lo que quiere decir es que cuando estamos en una relación profana, que es lo que un curso de milagros llama una relación especial, es decir, una relación donde la culpa es la meta y la separación es el principio, bien, pues entonces aquel que manifieste el perdón y la unión se hace invisible para nosotros. Si elegimos escuchar la voz de separación y culpa del ego, no vamos a oír la voz o a experimentar la presencia de aquel que representa la unión, el perdón, la cura. No significa que Jesús no esté presente en una relación especial, sino que su presencia se ha opacado. Cuando Él dice que está presente en la relación santa, quiere decir que cuando en verdad perdonemos y cambiemos el propósito de nuestra relación de la culpa del ego al perdón suyo, entonces sabremos que Él permanece ahí. Los velos de culpa que lo mantenían escondido desaparecen. Él dice en un lugar en el curso: no enseñes que morí en vano, enseña más bien que no morí, demostrando que vivo en ti. La forma de demostrar que Jesús vive y que está bien y que sí hizo lo que dijo que hizo es vivir de acuerdo con el mismo principio que Él vivió, el principio del perdón o la trascendencia del cuerpo, al cambiar totalmente la percepción de sí mismo como víctima a la de verse unido a todos los demás y practicarlo en las relaciones de nuestras vidas personales. Es así como demostramos que Él vive en nosotros, en las palabras basadas en el Evangelio de Juan. En esto conocerán que todos sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. La versión del curso sobre esto sería: todos sabrán que sois mis discípulos si os perdonáis los unos a los otros. La idea cabal del milagro, repito, es cambiar del cuerpo y de tener toda nuestra atención centrada en el cuerpo, de vuelta a la mente. Es ahí donde radica el altar de la verdad, es ahí donde se encuentra Dios. Este es el reconocimiento que conduce al poder sanador del milagro. Lo que sana, pues, es comprender: 1. ¿Dónde radica el problema? O sea, que éste no esté en nuestro cuerpo, sino en nuestra mente. Y 2. Comprender quién es el que sanará esa mente. Así que no debemos centrar nuestra atención en la conducta, en lo externo, puesto que ese no es el criterio de bueno o malo, de enfermedad o de salud. Como dijera Hamlet, nada hay bueno ni malo si no lo hacemos así con el pensamiento. Así que lo importante son nuestros pensamientos, el contenido, y no nuestras acciones, la forma. Continúo en el principio 21. Los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros, aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros. He aquí la primera aseveración del curso acerca del perdón. Como mencioné al principio, Dios no perdona. Cuando un curso de milagros habla del perdón de Dios, realmente se refiere al amor de Dios. Pregunta: ¿yo creía que los milagros eran el perdón? Respuesta: lo son. Es por eso que he dicho que todo es lo mismo: milagro, perdón, curación, expiación. Son sólo palabras distintas para describir el mismo proceso.
Realmente se podría dar una lista de palabras que dicen la misma cosa: visión, el mundo real, el instante santo, la relación santa, salvación, redención, corrección, el rostro de Cristo, percepción verdadera. Todas son diferentes palabras que reflejan distintos aspectos del mismo proceso básico. Básicamente, el perdón, como lo define el curso en otra parte, es perdonar al hermano por lo que no ha hecho. En otras palabras, usted se percata de que no le ha hecho nada, todo se lo ha hecho usted a sí mismo. Lo que ocurre con los milagros es que cambiamos del odio y ataque del ego al amor del Espíritu Santo, el cual se convierte entonces en la extensión del amor de Dios hacia nosotros y luego hacia los demás a través de nosotros. Esto es lo que el curso quiere decir con perdón. Es un ejemplo del pasaje que yo acabo de citar, donde Jesús dice que demostramos que Él no murió en vano al demostrar que Él vive en nosotros, lo cual significa que vivimos de acuerdo con los mismos principios del perdón que Él demostró. Y mientras más hagamos lo que Él dice, más entenderemos lo que Él enseñó y más nos acercaremos a Él. Igualmente con el curso, mientras más podamos practicar sus lecciones de deshacer la culpa a través del perdón, más capaces seremos de comprender lo que dice el texto. Y por supuesto, mientras más podamos entenderlo, más fácil resultará aplicarlo en nuestras vidas diarias. Es un proceso recíproco. Continúo en el principio 22. Los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. Permítanme dedicarle un poco de más tiempo a este principio. El ego nos enseña que el centro de nuestro ser es este oscuro lugar pecaminoso que es nuestra culpa, y que esto es lo que realmente somos. Hay una lección que dice que si realmente se mirara introspectivamente, usted creería que si la gente lo viera como usted cree que es, se alejaría de usted como si se tratase de una serpiente venenosa. Creemos que somos miserables personas pecaminosas. Entonces, creemos que de algún modo podemos protegernos del horror de jamás acercarnos a esto, defendiéndonos con todas las armas que usa el ego. Estas son lo que Freud llamó los mecanismos de defensa, y lo más importantes de estos son la negación y la proyección. Nosotros simulamos que esto no es lo que somos, después que primero habíamos simulado que esto es exactamente lo que somos. Luego tratamos de esconderlo cubriéndolo con un manto de inconsciencia y proyectándolo hacia afuera. Finalmente, no veo más que ese oscuro lugar de culpa está en mí. Lo veo en otros y los ataco por ello. Esto significa que creemos que esta defensa puede esconder lo que está debajo. Al proyectar sobre otra persona, creo que mi culpa puede esconderse de mí. Esa es la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. La oscuridad en esta aseveración puede equipararse con la palabra defensa. Mi defensa puede ocultar esto, lo que quiere decir que necesito mi defensa para protegerme de mi propia culpa. El ego me enseña que si renuncio a esto no voy a tener nada que me proteja de mi culpa y voy a tener muchas dificultades. El ego enseña que las defensas nos protegen. La oscuridad puede ocultar. Esto, pues, aumenta el miedo de que si renuncio a la oscuridad me voy a exponer completamente a esta culpa y voy a tener dificultades. El ego jamás nos dice que las defensas no ocultan. El hecho de que yo no vea la culpa no significa que la misma no esté ahí. Una importante línea que aparece más adelante en el texto dice que las defensas dan lugar a lo que quieren defender.
lo cual es un principio muy importante. La razón de que invirtamos tanto tiempo y esfuerzo y energía en mantener las defensas es que creemos que éstas nos protegerán de aquello que tememos. El propósito de todas nuestras defensas es protegernos de nuestra culpa. Lo que el ego jamás nos dice es que mientras más invirtamos en una defensa, más afirmamos, de hecho, que hay algo horrible dentro de nosotros. Si yo no tuviera esta culpa horrorosa, no tendría que molestarme con la defensa. Por lo tanto, mientras más invierta en tener una defensa contra mi culpa, a la cual le temo, más temeroso me voy a sentir, porque el hecho de que tengo una defensa me dice: mejor te cuidas, hay algo dentro de ti que es vulnerable. Eso es lo que quiere decirnos un curso de milagros cuando afirma que las defensas dan lugar a lo que quieren defender. Es decir, su propósito es defendernos del miedo, pero realmente refuerzan el mismo. El ego jamás nos dice eso. En una sección muy poderosa en el capítulo 27 del texto titulada El temor a sanar, el curso aclara por qué el ego nos enseña a tenerle miedo a los milagros y a la curación. El ego enseña que si usted escoge el milagro y renuncia a las defensas del ataque, ejemplo, ver a su hermano como su amigo y no como su enemigo, no tendrá nada sobre lo cual proyectar su culpa. Ésta permanecerá con usted y lo destruirá, y entonces el miedo crece en realidad. Ese es otro ejemplo de lo que quiere decir el curso más adelante, cuando afirma que cuando usted comienza a escuchar la voz del Espíritu Santo y a prestarle atención a lo que él dice, su ego se tornará perverso. La perversidad del ego es siempre alguna forma de miedo, de terror, el cual se proyecta luego en forma de ira, destrucción, etc. El ego enseña que si nos desprendemos de nuestras defensas, se desatará el mismo infierno, literalmente. Los psicólogos caen en la misma trampa cuando enseñan que si usted no tiene defensas, se pondrá psicótico. Es realmente lo contrario. Si usted no tiene defensas, se sanará, no se volverá psicótico, pero eso no quiere decir que usted despoje a la gente de sus defensas. El proceso tiene que ser muy suave y amoroso, y el terapeuta a menudo tiene que ser muy paciente. Para repetir, esto no significa que estemos despojados de todas las defensas. Lo que sí quiero decir es que si usted sigue la dirección del Espíritu Santo, la meta será no tener defensas, y luego, cuando mire introspectivamente, usted no verá pecado, verá que no hubo pecado. Ese es el final del viaje. Volviendo al principio 22. Los milagros se asocian con el miedo únicamente debido a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Una vez usted puede reconocer que la oscuridad no tiene la capacidad de ocultar, que las defensas no hacen lo que dice que hacen, entonces usted está listo para dar el próximo paso, el cual se explica más adelante en el capítulo 1 del texto. Entonces usted comprende que no hay nada que haya que ocultar, porque la culpa no es nada terrible, es sólo un tonto sistema de creencias que desaparecerá. Es por eso que tenemos miedo de escoger un milagro, lo cual se traduce a por qué tenemos miedo en verdad de perdonar a alguien, de realmente desprendernos del pasado y entender que no somos víctimas, no importa cuán convincentemente las experiencias del mundo nos quieran enseñar esa creencia. Todos somos muy buenos cuando se trata de racionalizar por qué no queremos renunciar a todo esto. La verdadera razón por la cual no queremos renunciar a todo esto es porque no queremos estar en paz. De esto es que habla el curso más adelante como la atracción de la culpa del ego. Preferimos ser culpables y hacer la culpa real. Luego tenemos que defendernos contra la misma. Creemos que lo que nuestros ojos físicos no ven no existe. Este es realmente el principio del avestruz, que es el principio de la represión o negación. Si no veo un problema,
Este no existe. Si cubro mi culpa, entonces no está ahí. Esa es la idea, repito, de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Esto conduce luego a la negación de la visión espiritual, el término que se utiliza en las primeras secciones del curso en vez de visión. Y cuando un curso de milagros habla sobre visión o vista espiritual, no se refiere a ver con los ojos de uno, habla de ver con los ojos del Espíritu Santo, lo cual es una actitud. No tiene nada que ver con la vista física.